Y ya estamos en directo, pues bienvenidos, bienvenidas sean panas a esta cuarta transmisión leyendo El hombre que confundió a su mujer con un sombrero de nuestro neurólogo favorito Oliver Sacks. Si es la primera vez que estás por aquí, aquí abajito en la descripción siempre tienes la liga de los libros que hemos leído a lo largo de este canal, así que bastante contenido para entretenerte por un muy buen rato. Pues venga, hoy vamos a estar retomando con el capítulo 6 que se titula Fantasmas. Un fantasma, en el sentido que utilizan el término los neurólogos, es un recuerdo o imagen persistente de una parte del cuerpo, normalmente una extremidad, durante meses o años después de su pérdida. Los fantasmas ya conocidos en la antigüedad fueron descritos y analizados con todo detalle por el gran neurólogo estadounidense Silas Weir Mitchell durante la Guerra de Secesión y después de ella. Weir Mitchell describió varios tipos de fantasmas, unos extrañamente espectrales e irreales. Fue a estos a los que él llamó espectros sensoriales, otros apremiantes, peligrosamente reales incluso, otros intensamente dolorosos, otros, la mayoría, completamente indoloros, algunos fotográficamente exactos, como réplicas o facímiles del miembro perdido, otros reducidos o deformados grotescamente, y también fantasmas negativos o fantasmas de ausencia. Explicó asimismo con toda claridad que en estos trastornos de la imagen corporal, el término lo introdujo Henry Head 50 años después, podían influir factores centrales: estimulación o lesión del córtex sensorial, sobre todo el de los lóbulos parietales, o periféricos, la condición del muñón nervioso o neuroma, lesión nerviosa, bloqueo nervioso o estimulación nerviosa, trastornos en raíces nerviosas espinales o en sistemas sensoriales de la médula. A mí me han interesado en especial esos determinantes periféricos. Las piezas que siguen, extremadamente breves, anecdóticas casi, proceden de la sección Curiosidades Clínicas del British Medical Journal. Dedo fantasma. Un marinero perdió en un accidente el dedo índice de la mano derecha. Durante 40 años le persiguió el fantasma intruso de aquel dedo rígidamente extendido, como estaba cuando lo perdió. Siempre que acercaba la mano a la cara, para comer o para rascarse la nariz, por ejemplo, temía que el dedo fantasma le sacase un ojo. Sabía que era imposible, pero la sensación era irreprimible. Contrajo luego una neuropatía diabética sensorial grave y perdió toda sensación de poseer dedos. El dedo fantasma desapareció también. Es bien sabido que un trastorno patológico central, como un ataque sensorial, puede curar un fantasma. ¿Con qué frecuencia tiene los mismos efectos un trastorno patológico periférico? Miembros fantasmas que desaparecen. Todos los amputados y todos los que trabajan con ellos saben que es esencial un miembro fantasma para poder hacer uso de un miembro artificial. Su valor para el amputado es enorme, escribe el doctor Michael Kremer. Estoy completamente seguro de que ningún amputado con una extremidad inferior artificial puede caminar con ella satisfactoriamente hasta que le ha incorporado la imagen corporal. En otras palabras, el fantasma. La desaparición de un fantasma puede ser por tanto desastrosa y su recuperación, su reanimación, una cuestión acuciante. Puede conseguirse de modos muy diversos. Weir Mitchell explica cómo se resucitó súbitamente su faradización del plexo braquial, una mano fantasma que llevaba 25 años perdida. Un paciente que está a mi cuidado me cuenta cómo ha de despertar a su fantasma por las mañanas. Primero flexiona el muñón del muslo hacia él y luego le da un golpe seco con la mano varias veces, como a un bebé en el trasero. Al quinto o sexto azote, el fantasma se activa de pronto, reavivado, fulgurado por el estímulo periférico. Solo entonces puede ponerse la prótesis y caminar. ¿Qué otros extraños métodos, se pregunta uno, utilizan los amputados? Fantasmas posicionales. Un buen día nos enviaron un paciente, Charles D., porque tropezaba, se caía y sufría vértigo. Había habido sospechas infundadas de un trastorno en el laberinto. Un examen más detenido mostró claramente que lo que tenía no era vértigo ni mucho menos, sino una agitación de ilusiones posturales en continuo cambio. De pronto el suelo parecía alejarse, luego se acercaba, se inclinaba hacia adelante, cabeceaba, daba sacudidas, según sus propias palabras, como un barco en un mar agitado. En consecuencia también él se tambaleaba y se bamboleaba, a menos que fijase la vista en los pies.
Necesitaba que la vista le indicase la verdadera posición de los pies y del suelo. El tacto había pasado a ser sumamente inestable y equívoco. Pero a veces la sensación desbordaba incluso la visión, de modo que el suelo y los pies parecían inestables e inquietantes. Pronto comprobamos que se trataba de un acceso agudo de Tabes, y debido a que afectaba la raíz dorsal, de una especie de delirio sensorial de ilusiones propioceptivas en fluctuación rápida. Todo el mundo conoce la etapa terminal clásica del Tabes, en la que puede haber una virtual ceguera propioceptiva de las piernas. ¿Se han encontrado alguna vez los lectores con esa etapa intermedia de ilusiones o fantasmas posturales debidos a un delirio tabético agudo e irreversible? La experiencia que refiere este paciente me recuerda una experiencia singular que yo mismo tuve durante el proceso de recuperación en un caso de escotoma propioceptivo. Aparece en A Leg to Stand On, descrita del modo siguiente, y cita: Me sentí infinitamente inseguro y tuve que mirar hacia abajo. Vi entonces cuál era el origen de aquella conmoción. Era mi pierna, o mejor dicho, aquel chisme, aquel cilindro liso de tiza que me servía de pierna, aquella abstracción de pierna blanco tiza. El cilindro había pasado a tener cientos de metros de longitud. No era cuestión de 2 milímetros. De pronto era grueso, luego delgado. Se inclinaba hacia un lado, después hacia el otro. Cambiaba constantemente de tamaño y de forma, de posición y de ángulo, y los cambios se producían a un ritmo de 4 o 5 por segundo. La gama de transformación y de cambio era inmensa. Podía haber 1000 cambios entre estructuras sucesivas. Termina cita. Fantasmas, vivos o muertos. Suele haber una cierta confusión en lo que se refiere a los fantasmas, si han de producirse o no, si son patológicos o no, si son reales o no lo son. La literatura científica es confusa, pero los pacientes no, y aclaran la cuestión describiendo diferentes tipos de fantasmas. Así, un hombre inteligente con una amputación por encima de la rodilla me dijo lo siguiente: hay ese chisme, ese pie fantasma, que a veces me duele muchísimo, y se me curvan los dedos hacia arriba o sufren un espasmo. Es aún peor de noche, o cuando me quito la prótesis, o cuando estoy quieto y no hago nada. Se va en cuanto me pongo la prótesis y camino. Entonces siento aún la pierna, con toda claridad, pero es un fantasma bueno, diferente. Anima la prótesis y me permite andar. En el caso de este paciente y de todos los demás, ¿no es acaso el uso lo decisivo para eliminar un fantasma malo, o pasivo, o patológico? Si existe, y también para mantener al fantasma bueno, es decir, la imagen o el recuerdo personal persistente del miembro, vivo, activo y bien, como es preciso. Postdata. Muchos pacientes con fantasmas, aunque no todos, sufren dolor fantasma o dolor en el fantasma. A veces este dolor tiene un carácter extraño, pero con frecuencia es un dolor bastante normal. La persistencia de un dolor presente en el miembro con anterioridad o la aparición de un dolor que podría esperarse que apareciese si el miembro estuviese presente de verdad. A raíz de la publicación de este libro he recibido varias cartas fascinantes de pacientes sobre este asunto. Uno de ellos me explica el desasosiego que le produce una uña del pie que se le mete en la carne, de la que no se había cuidado antes de la amputación, y que persiste años después de esta, pero también de un dolor completamente distinto, un dolor insoportable de raíz o ciática en el fantasma, después de una luxación de disco, aguda, y que desapareció con la eliminación del disco y la fusión espinal. Esos problemas, que no son insólitos ni muchísimo menos, no son en modo alguno imaginarios, y pueden investigarse en realidad por procedimientos neurofisiológicos. Así, el Dr. Jonathan Cole, que fue alumno mío y hoy es neurofisiólogo espinal, explica el caso de una mujer con dolor persistente en una pierna fantasma, en que la anestesia del ligamento espinal con lidocaína logró que el fantasma quedase anestesiado, que desapareciese en realidad, por un breve periodo, pero la estimulación eléctrica de las raíces espinales produjo un dolor hormigueante agudo en el fantasma muy distinto del dolor sordo que solía producirse éste. La estimulación de la médula espinal superior redujo el dolor fantasma, comunicación personal. El Dr. Cole ha presentado también detallados estudios electrofisiológicos de un paciente con una polineuropatía sensorial de 14 años de duración, muy similar en diversos aspectos a Cristina, la dama desencarnada. Ver Proceedings of the Physiological Society, febrero 1986, página 51. Y ya con esto comenzamos lo que es el capítulo 7, que se titula A nivel.
Hace ya 9 años que conocí al señor MacGregor en la clínica neurológica de St. Dunstan, una residencia de ancianos donde trabajé tiempo atrás, pero lo recuerdo, lo estoy viendo, como si fuese ayer. ¿Qué le pasa a usted? Le pregunté cuando entró todo inclinado. ¿Qué me pasa? Nada, nada que yo sepa. Pero todos me dicen que me inclino hacia un lado. Es usted como la torre inclinada de Pisa, me dicen. Si se inclina un poco más se cae. ¿Pero usted no tiene la sensación de inclinarse? Yo me siento perfectamente. No entiendo qué quieren decir. ¿Cómo iba a estar inclinado y no saberlo? Parece un asunto un poco raro, concordé. Echemos un vistazo. Me gustaría que se levantase usted y diese un paseíto. Me basta con que vaya hasta aquella pared y vuelva. Quiero comprobarlo yo personalmente. Y quiero que usted lo compruebe también. Haremos un video en que aparezca usted caminando y lo proyectaremos. De acuerdo, doctor, dijo, y tras un par de tentativas se puso de pie. Qué viejecito tan simpático, pensé yo. 93 años y no aparenta más de 70. Despierto, inteligente. Llegará a los 100. Y está como un roble, aunque tenga la enfermedad de Parkinson. Se puso a caminar muy seguro, deprisa, pero increíblemente escorado, 20 grados lo menos. El centro de gravedad desviado hacia la izquierda, manteniendo el equilibrio por el mínimo margen posible. Ya está, dijo muy satisfecho. ¿Ve? No hay ningún problema. Yo ando más recto que una columna. ¿De veras, señor MacGregor? Dije yo. Quiero que juzgue por sí mismo. Rebobiné la cinta y la proyecté. Le impresionó muchísimo verse en la pantalla. Enarcó las cejas, abrió la boca y balbuceó. Maldita sea. Y luego dijo. Tienen razón. Me inclino hacia un lado. Ahí lo veo muy claro. Pero no he tenido ninguna sensación de estar inclinado. No lo siento. Eso es, dije. Ese es el quid de la cuestión. Tenemos 5 sentidos de los que nos gloriamos y que reconocemos y celebramos. Sentidos que componen para nosotros el mundo sensible. Pero hay otros sentidos secretos, sexto sentidos si ustedes quieren, igualmente vitales, pero que no reconocemos ni celebramos. Esos sentidos inconscientes automáticos hubo que descubrirlos. Su descubrimiento fue, en realidad, históricamente tardío, lo que en el siglo pasado llamaban vagamente sentido muscular. La conciencia de la posición relativa del tronco y de las extremidades, recibida de los receptores de las articulaciones y de los tendones, no llegó a definirse en realidad y a llamarse propiocepción hasta la década de 1890. Y los controles y mecanismos tan complejos mediante los que se alinean adecuadamente y equilibran en el espacio nuestros cuerpos, esos no se han definido hasta este siglo, y aún encierran muchos misterios. Es posible que solo en esta era espacial, con los peligros y la libertad paradójica de una existencia sin gravedad, podamos apreciar verdaderamente nuestros oídos internos, nuestros vestíbulos y todos los demás reflejos y receptores misteriosos que estructuran el sentido de orientación del cuerpo. Para el hombre normal, en situaciones normales, simplemente no existen. Su ausencia puede hacerse, sin embargo, bastante notoria. Si hay una sensación deficiente o deformada en nuestros descuidados sentidos secretos, lo que nos sucede es sumamente extraño, un equivalente casi incomunicable a estar ciego o sordo. Si la propiocepción queda absolutamente bloqueada, el cuerpo pasa a ser, digamos, ciego y sordo a sí mismo, y, como indica el significado de la raíz latina propius, deja de poseerse, de sentirse. Ver la dama desencarnada del capítulo 3. El anciano se quedó de pronto muy concentrado, las cejas fruncidas, los labios apretados. Se quedó inmóvil, pensando, ensimismado, ofreciendo un cuadro que me encanta, un paciente en el preciso instante en que descubre, medio intrigado, medio asombrado, en que se da cuenta por primera vez de cuál es exactamente el problema y al mismo tiempo que es exactamente lo que hay que hacer. Ese es el momento terapéutico. Déjeme pensar, murmuró medio para sí, frunciendo aún más las cejas y subrayando cada punto con sus manos fuertes y nudosas. Déjeme pensar. Piense usted conmigo. Tiene que haber una solución. Yo me inclino hacia un lado y no puedo darme cuenta de lo que hago, ¿no? Tendría que tener alguna sensación, una señal clara, pero no la hay, ¿verdad? ¿No? Hizo una pausa y luego continuó. Yo fui carpintero, dijo y se le iluminó la cara. Utilizábamos siempre un nivel de burbuja para saber si una cosa estaba a nivel o no, o si estaba vertical o no lo estaba. ¿Hay algo así como un nivel de burbuja en el cerebro? Asentí. ¿Puede estropearlo la enfermedad de Parkinson? Asentí otra vez.
¿Es eso lo que me ha pasado a mí? Asentí por tercera vez y le dije, sí, sí, sí. Al hablar de un nivel de burbuja, el señor MacGregor había dado con una analogía fundamental, una metáfora para un sistema básico de control que hay en el cerebro. Hay partes del oído interno que son de hecho físicamente, literalmente, como niveles. El laberinto está formado por canales semicirculares que contienen un líquido cuyo movimiento está constantemente controlado. Pero no eran esos canales, en cuanto tales, los fundamentalmente afectados. Eran más bien su capacidad para utilizar los órganos del equilibrio, en combinación con el sentido de sí mismo del cuerpo y con la imagen visual que tiene del mundo. El sencillo símbolo del señor MacGregor no solo abarca el laberinto, sino también la compleja integración de los tres sentidos secretos. El laberinto, el propioceptivo y el visual, y el parkinsonismo altera esta síntesis. Los estudios más profundos y prácticos de estas integraciones y de sus curiosas desintegraciones en el parkinsonismo son los que utilizó el insigne Purdon Martin, ya fallecido, y figuran en su admirable libro The Basal Ganglia and Postures, publicado en 1967. En primera edición, pero continuamente revisado y ampliado en los años siguientes. Estaba terminado precisamente una nueva edición cuando falleció. Refiriéndose a esta integración, este integrador del cerebro, Purdon Martin escribe: tiene que haber un centro o una autoridad superior en el cerebro, una especie de controlador. Este controlador o autoridad superior debe tener información del estado de estabilidad o inestabilidad del cuerpo. En la sección dedicada a reacciones de inclinación, Purdon Martin destaca esta triple contribución al mantenimiento de una posición estable y erguida. Indica que el parkinsonismo altera su delicado equilibrio y explica en concreto que es habitual que se pierda antes el elemento laberíntico que el propioceptivo y el visual. Dice también de modo implícito que este triple sistema de control opera de modo que un sentido, un control, pueda compensar la ausencia de los otros. No del todo, pues los sentidos difieren en su capacidad, pero sí en parte al menos y hasta un grado de utilidad. Los controles y reflejos visuales son quizás los menos importantes, normalmente. Mientras los sistemas vestibular y propioceptivo están intactos, los mantenemos en perfecto equilibrio con los ojos cerrados. No nos inclinamos ni nos caemos al cerrar los ojos, pero al parkinsonismo, con su precario sentido del equilibrio, puede sucederle. Es frecuente ver a pacientes de la enfermedad de Parkinson sentados en las posturas más exageradamente inclinadas, sin la menor conciencia de ello, pero si se les proporciona un espejo de modo que puedan ver su postura, se enderezan inmediatamente. La propiocepción puede compensar en una medida considerable, deficiencias del oído interno. Así, pacientes que han sido privados quirúrgicamente del laberinto, se hace a veces para aliviar el vértigo angustioso e insoportable de la enfermedad de la Meniere grave. Aunque al principio no pueden tenerse de pie ni dar siquiera un paso, pueden aprender a utilizar y a potenciar maravillosamente la propiocepción, a usar, en concreto, los sensores de los enormes músculos latissimus dorsi de la espalda, la extensión muscular mayor y más móvil del cuerpo, como un órgano de equilibrio suplementario y nuevo, un par de enormes propioceptores aliformes. Cuando los pacientes adquieren práctica, cuando se convierte en una segunda naturaleza, pueden tenerse en pie y caminar, no perfectamente, pero sí con seguridad, tranquilidad y facilidad. Purdon Martin derrochó una energía y un ingenio infinitos para proyectar toda una gama de mecanismos y de métodos destinados a que hasta los parkinsonianos más gravemente afectados llegasen a conseguir una normalidad en la postura y en el paso, líneas pintadas en el suelo, contrapesos en el cinturón, marcapasos con un tic-tac escandaloso para establecer la cadencia del paso. Aprendió para ello siempre de sus pacientes, a los que está dedicado además su gran libro. Fue un investigador profundamente humano, y en su medicina la comprensión y la colaboración fueron fundamentales. Paciente y médico eran iguales entre ellos, estaban al mismo nivel, aprendían el uno del otro, y se ayudaban uno a otro, y se ayudaban entre ellos para llegar a nuevos descubrimientos y nuevos tratamientos. Pero no había inventado, que yo sepa, una prótesis para corregir la inclinación y los reflejos vestibulares superiores alterados, que era el problema que tenía el señor MacGregor. Así que es eso, dijo el señor MacGregor. No puedo usar el nivel de burbuja que tengo en la cabeza. No puedo utilizar los oídos, pero puedo utilizar los ojos. Inclinó la cabeza hacia un lado, inquisitiva, experimentalmente, y añadió: todo sigue igual así, el mundo no se inclina.
Luego me pidió un espejo y le puse uno grande, con ruedas delante. Ahora me veo inclinado, dijo. Ahora puedo ponerme derecho. Quizás así pudiese mantenerme derecho, pero no puedo vivir entre espejos, ni llevar uno encima a todas partes. Se puso a pensar de nuevo con muchísima concentración, el ceño fruncido, y de pronto se le iluminó la cara con una sonrisa. «Ya está», exclamó. «Sí, doctor, ya lo tengo. No necesito espejo, solo necesito un nivel. No puedo servirme de los niveles de burbuja que hay dentro de la cabeza, pero puedo instalar uno fuera de la cabeza, un nivel que yo pueda ver, del que pueda servirme con la vista». Se quitó las gafas. Las manipuló pensativo. La sonrisa fue creciendo lentamente. «Sí, aquí, por ejemplo, en la montura de las gafas. Esto podría indicar a mis ojos si estoy inclinado o no lo estoy. Al principio me costaría trabajo, tendría que ser pendiente, pero luego podría convertirse en algo automático. Bueno, doctor, ¿qué me dice usted?» «Me parece una idea inteligente, señor MacGregor. Intentémoslo». El principio era claro, la realización práctica un tanto peliaguda. Experimentamos primero con una especie de péndulo, un hilo con un peso al extremo que colgaba de la montura de las gafas, pero estaba demasiado cerca de los ojos y apenas se veía. Luego, con ayuda de nuestro optometrista y del taller, hicimos un soporte que se prolongaba más o menos el doble de la longitud de la nariz, partiendo del puente de las gafas, con un nivel horizontal en miniatura fijado a cada lado. Ensayamos varios modelos, que fueron todos ellos probados y modificados por el señor MacGregor. Al cabo de un par de semanas teníamos ya un prototipo, unas gafas de burbuja un poco estrambóticas. «Las primeras del mundo», dijo el señor MacGregor jubiloso y triunfal. Se las puso. Resultaban algo aparatosas y extrañas, pero poco más que las gafas con audífono que se hacían por entonces, y empezó a verse en nuestra residencia un extraño espectáculo. El señor MacGregor con las gafas de burbuja que había inventado y construido, la mirada atenta y fija como un timonel que examina la bitácora de su nave. La solución era válida en cierta medida. Al menos el señor MacGregor dejó de inclinarse, pero era un ejercicio constante y agotador. Luego, a medida que pasaban las semanas, fue haciéndose más fácil. Mantener bajo control los instrumentos pasó a ser algo inconsciente, como controlar el cuadro de mandos del coche. Mientras se charla, se piensa y se hacen otras cosas tranquilamente. Las gafas del señor MacGregor causaron verdadero furor en el St. Dunstan's. Teníamos varios pacientes más con parkinsonismo que padecían también trastornos en los reflejos posturales y las reacciones de inclinación, un problema no solo peligroso, sino también notoriamente inmune a todo tratamiento. Pronto un segundo paciente, luego un tercero, llevaron las gafas de burbuja del señor MacGregor, y como él, pudieron caminar derechos, a nivel. Ahora le vamos a dar al capítulo 8, que se titula Vista a la derecha. La señora S., una mujer inteligente de 60 años, ha sufrido un grave ataque que afecta a las partes posteriores y más profundas del hemisferio cerebral derecho. Conserva plenamente la inteligencia y el humor. A veces se queja a las enfermeras de que no le han puesto el postre o el café en la bandeja, cuando las enfermeras le explican: «Pero señora S., lo tiene ahí, a la izquierda». Parece no entender lo que le dicen, y no mira a la izquierda. Si tiene la cabeza ligeramente girada, de manera que resultase visible el postre, para la mitad derecha intacta del campo visual, dice: «Vaya, pero si está ahí, pues antes no estaba». La señora S. ha perdido totalmente la noción de izquierda, tanto por lo que se refiere al mundo como a su propio cuerpo. Se queja a veces de que las raciones son demasiado pequeñas, pero eso se debe a que solo come de la mitad derecha del plato. No cae en la cuenta de que puede haber también una mitad izquierda. A veces se pinta los labios y se maquilla la mitad derecha de la cara, olvidándose por completo de la izquierda. Es casi imposible tratar esos problemas porque no hay modo de atraer su atención hacia ellos. En mi desatención, ver Battersby, 1956, y no tiene ni idea de que existan. Lo sabe intelectualmente y puede comprenderlo y reírse, pero le es imposible saberlo de una forma directa. Al saberlo intelectualmente, al saberlo por deducción, ha elaborado estrategias para resolverlo. No puede mirar a la izquierda directamente, no puede girar a la izquierda, así que lo que hace es girar a la derecha y hacer un círculo completo. Por eso solicitó y se le facilitó una silla de ruedas giratoria. Y ahora, si no puede encontrar algo que no sabe dónde debería estar,
gira a la derecha haciendo un círculo hasta que lo ve. Ese procedimiento le parece notablemente práctico si no puede hallar el café o el postre. Si la ración le parece demasiado pequeña, se gira a la derecha, mirando en esa misma dirección, hasta que se hace visible la mitad que falta. Entonces se la come, o se come más bien la mitad, y siente menos hambre que antes. Pero si aún tiene hambre, o piensa en el asunto y se da cuenta de que quizás haya visto solo la mitad de la mitad perdida, realiza una segunda rotación hasta que ve el cuarto restante, y lo bisecciona de nuevo también. Suele bastar con esto. Si echamos cuenta, se habrá comido ya las 7/8 partes de su ración. Pero si lo considera necesario, si se siente particularmente hambrienta u obsesionada, da una tercera vuelta y se asegura otra de parte de la ración, dejando en el plato, desde luego, el de 6 restante, el de la izquierda. Es absurdo, dice. Es como la flecha de Zenón. Nunca acaba de llegar. Puede parecer raro, pero ¿qué otra cosa puedo hacer, dadas las circunstancias? En principio da la impresión de que le sería muchísimo más fácil girar el plato que girarse ella. La señora S está de acuerdo en eso y lo ha intentado, o intentó intentarlo, por lo menos. Pero le resulta absurdamente difícil. No es algo que se produzca de modo natural, mientras que girar en la silla lo es, porque su mirada, la atención, los impulsos y movimientos espontáneos están así dirigidos todos, exclusiva e instintivamente, hacia la derecha. A la señora S le resultaban particularmente desagradables las burlas de que la hacían objeto cuando aparecía con solo la mitad de la cara maquillada, el lado izquierdo absurdamente vacío de carmín y de colorante. Yo miro en el espejo, decía, y pinto todo lo que veo. ¿No sería posible, nos preguntamos, que tuviese un espejo con el que pudiese ver el lado izquierdo de la cara por la derecha? Es decir, tal como la vería otra persona situada delante de ella. Probamos un sistema de video, con la cámara y el monitor enfocados hacia ella, y los resultados fueron chocantes y extraños. Utilizando como espejo la pantalla de video, veía el lado izquierdo de la cara a la derecha, una experiencia desconcertante hasta para una persona normal, como muy bien sabe todo el que haya intentado afeitarse utilizando una pantalla de video, y doblemente desconcertante e inquietante para ella, porque para la señora S, el lado izquierdo de su rostro y de su cuerpo, el que veía ahora, no le transmitía ninguna sensación. No tenía para ella existencia debido al ataque. «¡Quítenme eso de ahí!», gritó muy alterada y desconcertada. Así que no investigamos más por esa vía. Es una lástima porque, como plantea también R.L. Gregory, esas formas de retroacción videográfica podrían ser muy fructíferas para esos pacientes con hemidesatención y extinción del hemisferio izquierdo. El asunto es tan desconcertante físicamente, metafísicamente incluso, que solo la experimentación nos puede guiar. Postdata. Los ordenadores y los juegos informáticos no asequibles en 1976, cuando yo trabajaba con la señora S, pueden ser también de incalculable valor para pacientes con olvido unilateral en el control de la mitad perdida, o para enseñarles a hacerlo por sí solos. Yo he hecho recientemente, en 1986, un corto sobre este asunto. En la primera edición de este libro no pude aludir a una obra muy importante que se publicó casi simultáneamente, Principles of Behavioral Neurology, 1985, del que es compilador M. Marcel Mesulam. No puedo evitar la tentación de incluir aquí la elocuente formulación del olvido que hace Mesulam, y cita de esta manera. Cuando el olvido es grave, el paciente puede actuar casi como si hubiese dejado de existir súbitamente en cualquier forma significativa una mitad del universo. Los pacientes con olvido unilateral actúan no solo como si no pasase nada en realidad en mi espacio izquierdo, sino también como si no pudiese esperar que fuese a suceder algo importante allí. Termina la cita. Bueno, todavía tenemos espacio, o todavía tenemos tiempo más bien. Vamos a leer el capítulo 9, el discurso del presidente. ¿Qué pasaba? Carcajadas estruendosas en el pabellón de afasia, precisamente cuando transmitían el discurso del presidente. Habían mostrado todos tantos deseos de oír hablar al presidente. Allí estaba, el viejo encantador, el actor con su retórica habitual, el histrionismo, el toque sentimental, y los pacientes riéndose a carcajadas convulsivas. Bueno, todos no. Los sabía que parecían desconcertados y otros como ofendidos. Uno o dos parecían recelosos.
pero la mayoría parecían estar divirtiéndose muchísimo. El presidente conmovía, como siempre, a sus conciudadanos, pero los movía al parecer más que nada a reírse. ¿Qué podían estar pensando los pacientes? ¿No le entenderían? ¿Le entenderían quizás demasiado bien? Solía decirse de esos pacientes que, aunque inteligentes, padecían la afasia global o receptiva más grave, la que incapacita para entender las palabras en cuanto a tales, que a pesar de eso entendían la mayor parte de lo que se les decía. A sus amistades, a sus parientes, a las enfermeras que los conocían bien, les resultaba difícil creer a veces que fuesen afásicos. Eso se debía a que si les hablabas con naturalidad captaban una parte o la mayoría del significado, y naturalmente uno habla naturalmente. En consecuencia, el neurólogo tenía que esforzarse muchísimo para demostrar su afasia, hablar y actuar no naturalmente, para eliminar todas las claves extraverbales, el tono de voz, la entonación, la inflexión o el énfasis indicadores, y además todas las claves visuales, expresiones, gestos, actitud y repertorio personales, predominantemente inconscientes. Había que eliminar todo esto, lo que podía entrañar ocultamiento total de la propia persona y despersonalización total de la propia voz, teniendo que llegar incluso a servirse de un sintetizador de voz electrónico, con objeto de reducir el habla a las puras palabras, sin rastro siquiera de lo que Frege llamó colorido de timbre, o evocación. Solo con este género de habla groseramente artificial y mecánica bastaba bastante parecida a la de los ordenadores de la serie de televisión Star Trek. Podía estar uno plenamente seguro, con los pacientes más sensibles, de que padecían afasia de verdad. ¿Por qué todo esto? Porque el habla natural, no consiste solo en palabras, ni como pensaba Hoglings Jackson, solo en proposiciones. Consiste en expresión, una manifestación externa de todo el sentido con todo el propio ser, cuya comprensión entraña infinitamente más que la mera identificación de las palabras. Esta era la clave de aquella capacidad de entender de los afásicos, aunque no entendiesen en absoluto el sentido de las palabras en cuanto tales, porque, aunque las palabras, las construcciones verbales, no pudiesen transmitir nada per se, el lenguaje hablado suele estar impregnado de tono, engastado en una expresividad que excede lo verbal, y es esa expresividad precisamente, esa expresividad tan profunda, tan diversa, tan compleja, tan sutil, lo que se mantiene intacto en la afasia, aunque desaparezca la capacidad de entender las palabras. Intacto y a menudo más inexplicablemente potenciado. Esto es algo que captan claramente, con frecuencia del modo más chocante o cómico o espectacular, todos los que trabajan o viven con afásicos, familiares, amistades, enfermeras, médicos. Puede que al principio no nos fijamos mucho, pero luego vemos que ha habido un gran cambio, casi una inversión en su comprensión del habla. Ha desaparecido algo, está destruido, no hay duda, pero hay otra cosa, en su lugar, inmensamente potenciada, de modo que, al menos en la expresión cargada de emotividad, el paciente puede captar plenamente el sentido aunque no capte ni una sola palabra. Esto, en nuestra especie Homo loquens, parece casi una inversión del orden habitual de las cosas, una inversión y quizás también una reversión a algo más primitivo y más elemental. Quizás sea por esto por lo que Hoglings Jackson comparó a los afásicos con los perros, una comparación que podría ofender a ambos, aunque cuando lo hizo pensaba más que nada en sus deficiencias lingüísticas y no en esa sensibilidad tan notable, casi infalible, para apreciar el tono y el sentimiento. Henry Head, más sensible a este respecto, habla de tono-sentimiento en su tratado sobre la afasia en 1926 y destaca cómo se mantiene y con frecuencia se potencia en los afásicos. De ahí la sensación que yo tengo a veces que tenemos todos los que trabajamos en estrecho contacto con afásicos, de que a un afásico no se le puede mentir. El afásico no es capaz de entender las palabras y precisamente por eso no se le puede engañar con ellas. Ahora bien, lo capta con una precisión infalible, y lo que capta es esa expresión que acompaña las palabras, esa expresividad involuntaria, espontánea, completa, que nunca se puede deformar o falsear con tanta facilidad como las palabras. Comprobamos esto en los perros y los utilizamos muchas veces con este fin, para desenmascarar la falsedad o la mala intención o las intenciones equívocas, para que nos indiquen de quién se puede uno fiar, quién es íntegro,
¿Quién es de confianza cuando, debido a que somos tan susceptibles a las palabras, no podemos fiarnos de nuestros instintos? En lo que un perro es capaz de hacer en este campo, son capaces de hacerlo también los afásicos, y a un nivel humano e inconmensurablemente superior, se puede mentir con la boca, escribe Nietzsche, pero la expresión que acompaña las palabras dice la verdad. Los afásicos son increíblemente sensibles a esa expresión, a cualquier falsedad, impropiedad en la actitud o la apariencia corporal, y si no pueden verlo a uno, eso es especialmente notorio en el caso de los afásicos ciegos. Tienen un oído infalible para todos los matices vocales, para el tono, el timbre, el ritmo, las cadencias, la música, las entonaciones, inflexiones y modulaciones sutilísimas que pueden dar o quitar verosimilitud a la voz de un ser humano. En eso se fundamenta pues su capacidad de entender sin palabras lo que es auténtico y lo que no. Eran pues las muecas, los histrionismos, los gestos falsos y sobre todo las cadencias y tonos falsos de la voz, lo que sonaba a falsedad para aquellos pacientes sin palabras pero inmensamente perceptivos. Mis pacientes afásicos reaccionaban ante aquellas incorrecciones e incongruencias tan notorias, tan grotescas incluso, porque no los engañaban ni podían engañarlos las palabras. Por eso se reían tanto del discurso del presidente. Si uno no puede mentirle a un afásico debido a esa sensibilidad suya tan peculiar para la expresión y el tono, ¿cómo es, podríamos preguntarnos, qué pasará con los pacientes si los hay, que carezcan totalmente del sentido de la expresión y el tono, aunque conserven intacta la capacidad de entender las palabras, pacientes de un tipo exactamente opuesto? Tenemos también pacientes de este tipo en el pabellón de afasia, a pesar de que técnicamente no tengan afasia, sino por el contrario, una forma de agnosia, concretamente la llamada agnosia tonal. En el caso de estos pacientes, lo que desaparece es la capacidad de captar las cualidades expresivas de las voces, el tono, el timbre, el sentimiento, todo su carácter, mientras que se entienden perfectamente las palabras y las construcciones gramaticales. Estas agnosias tonales o aprosodias siguen a trastornos del lóbulo temporal derecho del cerebro y las afasias a las del lóbulo temporal izquierdo. Entre los pacientes con agnosia tonal de nuestro pabellón de afasia que escuchaban también el discurso del presidente se encontraban Emily D., que tenía un glioma en el lóbulo temporal derecho, Emily D., que había sido profesora de inglés y poetisa de una cierta fama, con una sensibilidad muy especial para el lenguaje y gran capacidad de análisis y de expresión, pudo explicar la situación opuesta, lo que le parecía el discurso del presidente a una persona con agnosia tonal. Emily D. no podía captar ya si había cólera, alegría o tristeza en una voz, y como las voces carecían de expresión tenía que fijarse en las caras, las posturas y los movimientos de las personas cuando hablaban, y lo hacía dedicándoles una atención, una concentración que nunca les había dedicado. Pero daba la casualidad de que también en esto se veía limitada, porque tenía un glaucoma maligno y estaba perdiendo vista muy rápidamente. Entonces descubrió que lo que tenía que hacer era prestar muchísima atención al sentido preciso de las palabras y de su uso, y procurar que las personas con las que se relacionaba hiciesen exactamente lo mismo. Cada día que pasaba le era más difícil entender el lenguaje desenfadado, el argot, el lenguaje de género alusivo o emotivo, y pedía cada vez más a sus interlocutores que hablasen en prosa, que dijesen las palabras exactas en el orden exacto. Con la prosa descubrió que podría compensar en cierta medida la pérdida del tono o del sentimiento. De este modo podía conservar, potenciar incluso el uso del lenguaje expresivo, en el que el sentido lo aportaban únicamente la elección y la relación exactas de las palabras, a pesar de que fuese perdiendo la capacidad para entender el lenguaje vocativo, en el que el significado no solo viene dado por la clase y el sentido del tono. Emily D. oyó también, impasible, el discurso del presidente, afrontándolo con una extraña mezcla de percepciones potenciadas y disminuidas, precisamente la contraria de la de nuestros afásicos. El discurso no la conmovió, ningún discurso la conmovía ya, y se la pasó por alto todo lo que pudiese haber en él de evocativo, genuino o falso. Privada de reacción emotiva, la conmovió pues, como a todos nosotros, o le engañó el discurso. No es convincente, dijo.
No habla buena prosa, utiliza las palabras de forma incorrecta, o tiene una lesión cerebral o nos oculta algo. Así que el discurso del presidente no tuvo eficiencia en el caso de Emily D, debido a su sentido potenciado del uso formal del lenguaje, de su coherencia como prosa, igual que no lo tuvo con nuestros afásicos, sordos a las palabras, pero con una mayor sensibilidad para el tono. Ese era, pues, la paradoja del discurso del presidente. A nosotros, individuos normales, con la ayuda indudable de nuestro deseo de que nos engañaran, se nos engañaba genuinamente y plenamente. Populus vult decipi ergo decipiatur. Y el uso engañoso de las palabras se combinaba con el tono engañoso tan taimadamente que solo los que tenían lesión cerebral permanecían inmunes, desengañados. Bueno, pues habiendo leído ya unos 40 minutos, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Como siempre, te invito a que si te está gustando esta lectura, dejes tu like, dejes tu comentario, te suscribas para que no te pierdas de las siguientes transmisiones y a que lo puedas compartir con personas que tú creas les pueda interesar de estas historias de neuropatologías. Y pues nada, nos estaremos viendo en el siguiente directo, que de hecho ya vamos a comenzar con la segunda parte de este libro, que tiene como título Excesos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente directo. Adiós.